siempre te pregunto lo mismo, Pablo, y parece recurrente, pero bueno, hay que tratar de, no sé, vos entendés mucho más. ¿Qué le pasa por la cabeza a un progenitor, a alguien que se supone tiene que estar a cuidado de su propio hijo, para atarlo y pretender que se muera de hambre? Bueno, usaste la palabra precisa, Esteban, progenitor, ¿no? Digamos, los progenitores pueden traer justamente hijos e hijas a la vida, pero muchas veces no pueden asumir la posición de padres y madres, como vimos en el caso de Lucio Dupuy, como metáfora de otro de las formas del horror, ¿no? Cuando hay un deseo de tener un hijo o una hija, lo que se busca es protegerlo, ¿no? Protegerlo, amarlo. No digo que no se pongan límites, ¿no? Muchas veces amor y límites van de la mano, pero maltrato, crueldad, odio, tortura, están en el lado opuesto del amor y tiene que ver con una forma de la psicopatía, de la perversión, y muchas veces esto, digamos, es porque va creciendo en intensidad. Siempre hay que detectar a tiempo, Cada vez es porque peor. aparecen signos primeros de incipientes violencias, como la violencia de género también. Ninguna violencia se construye de manera repentina, sino que va creciendo en intensidad. Pablo, hay goce acá, claramente hay goce. Claro, y ahí es la palabra goce en relación al maltrato es, digamos, la señal cuando tenemos que diagnosticar a una persona perversa o psicopática, es porque disfruta generándole angustia a su víctima. Puede ser un niño, una niña, puede ser una mujer. El violador, por ejemplo, un violador disfruta más cuanto más dolor ve en su víctima. Entonces ahí es cuando se nos complica un poco y decimos, pertenecemos a esta especie, no somos seres humanos, y entre los seres humanos hay este tipo de población, y lamentablemente hay personas que están muy, muy pervertidas y muy, su salud mental totalmente deteriorada. Y esto, digamos, a ver la palabra, ¿se cura? ¿Se puede rehabilitar a una persona con semejante perversidad? Y no, Esteban, es imposible. Por eso muchas veces que terminan presos, hay un montón de casos, nos vamos a remitir a la historia, qué sé yo, Mica García, ¿no? El violador había estado preso, salió y viola y mata a Mica García. Hay un montón de violadores perversos y violentos. No se rehabilitan. Que van a la cárcel, salen igual o peor, porque ya están estructurados así. Por eso hay que trabajar mucho en la niñez y en la adolescencia, donde vos ahí sí podés prevenir porque detectás a tiempo las primeras violencias y ayudás a que la persona entienda lo que es la empatía. No, sin empatía y sin amor, lo que construís es personas que odian y maltratan y disfrutan de esa manera. Sí, Pablo, pero mira, de acuerdo a lo que nos decía la vecina, que obviamente vive al lado y los conoce bien, los padres tienen 3 hijos, o esta gente tiene 3 hijos. A los otros 2 no les hace nada. El problema es él porque es discapacitado. Claro, bueno, es peor, ahí se agrava muchísimo más la violencia porque los mecanismos defensivos de una criatura con una discapacidad son mucho más frágiles, entonces mucho más grave. Y a veces pasa eso, la no aceptación de un hijo con una capacidad diferente, de una hija o un hijo con una discapacidad, mucho maltrato hay. Tenemos distintas formas del maltrato. Una de las formas del maltrato es hacia la persona discapacitada por la no aceptación de su condición. Entonces, mucho más grave, seguramente. Yo te digo, veo esto, me agarra entre tristeza, pena y me enerva, me vuelve loco, porque digo, mirá el candado, o sea, eso se lo pones a una puerta, a una tranquera, déjame de joder. Claro, pero viste, menos mal que para esto sirve la televisión. Siempre yo agradezco que me den este espacio en Crónica y en otros medios para ayudar a la gente a pensar, a denunciar, a comprender que la violencia va creciendo en intensidad y que si solo mostramos imágenes, estamos colaborando, ¿no? Hacemos un espectáculo de la violencia. Cuando a las imágenes que ustedes están poniendo le ponemos reflexión, ayudamos a que este mundo empiece a comprender que hay que prevenir. No, es una palabra que parece que, viste, también es recurrente, Esteban. Cada vez que hablamos yo termino diciendo esto, pero solo, digamos, si un vecino, una vecina, toda la gente que está cerca de una familia donde hay un hombre o una mujer violento, generalmente son los hombres, pero también hay mujeres que maltratan a sus hijos. La mujer que convalida. Sí, Jorge. No, le quería decir a Pablo, te habla el doctor Alarcón. Vos decías ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos decías de prevenir, pero hay que reconocer, Pablo, yo lo vengo diciendo acá con Esteban, que él también lo repite, los derechos del niño en la Argentina no los tienen en cuenta.
hace mucho Sí. tiempo. Por eso pasan estos casos que nos sorprenden. No son mirados, no son mirados por la sociedad, no son mirados por las autoridades de la zona. Y cuando uno va a buscar una ayuda, tampoco hay un lugar para los chicos. Sí, Jorge, yo creo que están en crisis los derechos humanos y la dignidad del ser humano en general, ¿no? Por supuesto que los más vulnerables son los derechos de la niñez, por esa pureza, por esa todavía la falta de recursos para defenderse, tanto en niñez como en adolescencia, son personitas y personas en construcción que no tienen todavía los recursos para esa defensa. Exactamente. Después tenemos la violencia también, ¿no? Y digamos que tiene que ver con la mujer, con la discapacidad. Hay distintas formas de violencia. Nunca la violencia chico, Pablo, es igual. Hay diferentes Pablo, formas de violencia. Yo no te lo digo desde el punto de vista, vos sos psicólogo, sabés mucho más que yo de esto. Pero la del chico es diferente, porque muchas veces no se expresa, no lo dice. Lo dice ya Sí, cuando sucedió. Pero Jorge, pero justamente, mira, yo creo que sí se expresan, pero hay que orientar. Por eso en alguna otra salida yo les decía que el lenguaje de la niñez son, por ejemplo, los juegos, Claro. los dibujos. Muchas veces en los juegos y en los dibujos nos damos cuenta Claro. cuando un niño o una niña es víctima de violencia o abuso sexual, Así. o las expresiones. Sí. Por eso es tan importante la formación de docentes y profesionales que trabajen en las escuelas, porque ahí se detecta cuando hay una niña o un niño que es víctima de abuso o violencia física. Sí, pasa muchas veces así. Pablo, siempre agradecido porque nos das... Aparte, ¿viste cómo habla Pablo? Tranquilo y te Sí. explica, es un fenómeno. ¿Eh? Fenómeno. Porque no es una cosa... Te tranquiliza. Sí, que a nosotros nos ayuda un montón, porque yo estoy con ganas del palo del lanzallamas, viene Pablo y me explica y me voy para ese lado. Gracias, Pablo, querido. Un gran abrazo. No, abrazo, Esteban, y a todo el equipo ahí. Nos vemos pronto.